Volvimos a este programón del día de hoy. Y a mí me dijeron que la llame así a la señorita Anto, pero no, yo no voy a ser tan malo decirle cerebrito, sino que le voy a decir Anto. Vamos a estar pasando a esta columna, gran columna de El Rinconcito de Anto. Horacio Quiroga es un escritor uruguayo, integrante de la generación del 900, a quien se le considera el primer gran maestro del cuento corto latinoamericano. El acecho de la muerte, siempre presente desde su infancia, será una constante en su obra. A través de la publicación de su primer libro de poesía y prosa, Los arrecifes de coral, no se revela un gran poeta, pero se anuncia al extraordinario narrador que hay en él. Bueno, hoy vamos a hablar de un autor, un poeta, un dramaturgo latinoamericano que fue muy importante en todo el mundo. Se llamó Horacio Quiroga. Bueno, vamos a contar un poquito la historia. Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878. Este autor pasó por hechos trágicos, pero también tuvo hechos victoriosos. Cuando él tenía 2 meses de vida, su papá se suicidó, se disparó. Entonces la mamá se mudó a Córdoba y después, para regresar a Salto, su país natal, 4 años después. En cuanto a la formación, realizó sus estudios primarios, secundarios en Montevideo y bueno, después ya mientras estudiaba también trabajaba y colaboraba para una revista. A los 18 años la mamá contrajo nuevo matrimonio y a los 18 años Horacio tenía muy buena relación con su padrastro, pero a los 18 años el padrastro tuvo un derrame cerebral y también se suicida. Qué vida. Bastante fuerte la vida, Ahora entiendo los cuentos de Quiroga. Sí. Y bueno, después con la herencia que Horacio recibe del fallecimiento de su padrastro, se va a París, pero de ahí no le fue muy bien. Entonces regresa otra vez a Montevideo, pero esos recuerdos de ese viaje a París lo escribió en un libro que se llamó Diario de un viaje a París. Pero fue recién en 1903 que Quiroga conoció su lugar en el mundo, cuando llegó a Misiones acompañando a Leopoldo Lugones en una expedición por las ruinas jesuíticas. Quiroga quedó tan maravillado por la selva misionera que en ella comenzaron a transcurrir sus relatos. En 1908, Quiroga se trasladó a Misiones junto a su mujer y allí tuvieron a sus 2 hijos. Sin embargo, nuevamente una desgracia lo obligaría a dejar su hogar. Bueno, después también a Quiroga le interesaba la química, el ciclismo, la fotografía, la filosofía y la literatura fundamentalmente, y empieza a escribir cuentos y más cuentos, y en 1901 publica su primer libro que se llamó Los arrecifes de coral. Pero también a través de los rastros que dejó su paso por Misiones, su verdadero lugar en el mundo. Mi
primera fiebre literaria fue como a los entre los 13 y los 15 y los 16, me mató Quiroga. ¿En serio? Y sí, para un pibe es muy impresionante. Los libros más exitosos de Quiroga, que fueron los más, digamos, vendidos, se llamó Cuentos de la Selva, publicado en 1918, y Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Cuentos de la Selva son relatos ambientados en la selva misionera y cuentan la historia, o sea, cómo el hombre lucha con la naturaleza. Más que nada los relatos de Quiroga tienen que ver con la lucha del hombre con la naturaleza, la supervivencia en la selva, porque le gustaba mucho la selva, y entonces los primeros cuentos los contó ahí. Y la supervivencia en la selva, la relación de los animales, por ejemplo, hay un cuento en Cuentos de la Selva que se llamó Los yaguaretés, que se atacaban entre animales, y ahí muestra cómo van la supervivencia, cómo van superviviendo los animales entre sí. Y más que nada, los cuentos de él narran eso, la lucha contra el hombre y la naturaleza. Y también, otro cuento muy exitoso de él fue Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, que habla justamente de eso, del amor, de la locura y de la muerte. Y también, escribió Historias de un amor turbio, que ese libro fue dedicado a una de sus esposas. Y también, escribió otros cuentos como Los Desterrados, y otros cuentos más. Y también, fundó su propio taller literario, pero lo tuvo que disolver porque uno de sus amigos, sin querer, limpiándole el arma, le disparó a uno de sus amigos. Por eso decimos que tuvo una vida muy trágica, y sus cuentos tienen que ver mucho con este tema de la tragedia, ¿no? Que vivía. Qué vida, ¿no? Qué impactante. Sí. Muchas tragedias tuvo que vivir. Sí. Ahí recién escuchábamos, y justo había quedado un pedacito de la cortina, que si no escuché mal, creo que perdió a su esposa en Misiones también. Sí, también, porque no le gustaba mucho la vida en la selva, y entonces se suicidó porque no le gustaba mucho la vida en la selva. Y en cuanto a la vida personal, tuvo mucho matrimonio, pero tuvo dos matrimonios. Con el primero tuvo 2 hijos, Egle y Darío, y después tuvo otro matrimonio y también tuvo una tercera hija. Y los 2 hijos también de él también se suicidaron. Bueno. Se vino con todo Anto, y es bastante impactante la historia. Sí, para demostrar que no es todo color de rosa, como dicen, ¿no? También ejerció su rol de fotógrafo, acompañando a uno de sus amigos a Misiones, y ahí pudo ejercer su rol de fotógrafo. Y también, fundó también un ciclismo, y también, como ya dije, un taller literario. Qué bueno. ¿Tenemos algo más? Sí, que ya después a los niños, cuando él tuvo los primeros 2 chicos, los tuvo allá en Misiones, en la selva, donde él le gustaba estar, y les enseñaba a él a criar animales, a domesticar animales, pero parece que mucho a la esposa no le gustaba eso. Y finalmente después, en el año 1937, el 19 de febrero, se
se suicida con cianuro porque tenía una enfermedad ya muy avanzada y bueno, se mató con cianuro. Le pidió a un amigo que lo ayude y se suicidó, lamentablemente. ¿Le pidió a un amigo que lo ayude? Sí, a un amigo. Bastante, Sí. bastante impactante que vengan y te pidan eso, me parece. Sí. Como que me haces un café. Sí, no, por eso No. digo, bastante. Y habrá quedado. Poquito desquiciado estaba el señor. Pero bueno, dentro de ese bache que tenía, un gran escritor, todo esto que pasó, que vivió, lo llevó a escribir algo que recordamos, con lo cual estudiamos muchos en el secundario y bueno, es alguien que quedó en la vida de todos. A todos nos marcó en algún momento un cuento de Quiroga. Sí, y todavía lo siguen leyendo y lo seguimos leyendo. Bueno, ¿hay algo más? ¿Queda un pedacito más? ¿O vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, chicos, con Fernández y Horacio Quiroga. Hay cerrazón, la niebla cubre el firmamento, huele a peligro, olor a muerte trae el viento. Escucho un grito aterrador, se instala el miedo, aletean cuervos, hay relámpagos y truenos, sigilosa en la espesura serpentea, la cascabel de boca abierta merodea, arañas grises entretejen un telar, y atrapados por el miedo hecho a temblar, estoy leyendo a Quiroga el escritor. La sensación abrumadora es el terror, porque sus hojas tenebrosas dan pavor, están escritas con tormentoso dolor y en tinto plumas en veneno de escorpión. Aprisiona una anaconda y me comprime, me flagela con su pico cruel halcón. Plumas negras por el aire, la maldad cumple su rol, en una cuna deja infecto un almohadón, y a la deriva quedan ruegos y palabras, el silencio de la selva se adueñó. Entre ramas y espinas, cual espiral de horror, la muerte se abrió paso y se instaló. Estoy leyendo a Quiroga el escritor. La sensación abrumadora es el terror, porque sus hojas tenebrosas dan pavor. Están escritas con tormentoso dolor y en tinto plumas con veneno de escorpión. La Braille, la radio con los colores que vos quieras.